dos componentes, una componente horizontal y una componente tangencial, ¿no? Hemos quedado aquí. Entonces, decíamos que los valores de n sub i, t sub i, b sub i correspondían a las acciones y estados de equilibrio o de carga, ¿no? Y L nos daba, lambda nos daba la relación entre el esfuerzo normal y el esfuerzo vertical sobre un plano horizontal, tomando en cuenta el valor de H' segunda definido más adelante, que está dado por N0 sobre B sub 0 menos gamma por H' segunda. Definición de los estados de equilibrio. El estado 1, caracterizado por lambda sub 1, y que en general se produce después del llenado del silo, cuando éste se efectúa en una sola etapa y el material ensilado permanece en reposo. Estado 1', caracterizado por el valor de lambda sub 1', y que se presenta en ciertos silos con vaciado estructuralmente anormal. Estado 2, caracterizado por el valor de lambda sub 2, que en general se ha identificado con el comienzo del proceso de vaciado, aunque puede producirse en cualquier etapa del vaciado. Estado 3, estado que considera al mismo tiempo que el estado 2 en el caso de silos con vaciado geométricamente anormal. Estado 3', estado que debe considerarse al mismo tiempo que el estado 2 en el caso de silos con vaciado mecánicamente anormal. Bueno, al final, esto no es otra cosa que una suerte de receta, pero hay que tener mucho cuidado con la aplicación del mismo, ¿no? Conviene hacerse un programita en Excel también para determinar cada uno de estos parámetros. Valores de lambda, altura de referencia y profundidades reducidas. Valores de lambda. Lambda sub 1 está dado por 1 menos m seno de phi sobre 1 más m seno de phi, todo por coseno cuadrado de delta, siendo m igual a la raíz de 1 menos rho al cuadrado. Lambda sub 1' es 1.4 veces lambda sub 1, siempre que lambda sub 1' sea menor a lambda sub 2. Y lambda sub 2 es coseno cuadrado de delta. Altura de referencia. Para el estado 1, z sub 0, 1, está dado por el radio hidráulico sobre lambda sub 1 por tangente de delta. Estado 2, z sub 0, 2, es igual al radio hidráulico sobre lambda sub 2 por tangente de delta. Alturas reducidas. Para los estados 1 y 1', x sub 1 está dado por z menos h' segunda sobre z sub 0, 1. Estado 2, x sub 2 está dado por z menos h' sub 2 por z sub 0, 2. Los valores de x sub 1 raya y x sub 2 raya son los valores de x sub 1 y x sub 2 relativos al plano de base, ¿no? Cuando esto coincide, está medido al plano de base. El valor de h' segunda que decíamos que íbamos a definir aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Lo estamos definiendo ahora a continuación. H' segunda es igual a 1 medio del radio hidráulico por tangente de delta para silos de sección circular o poligonal regular. Y vale H' segunda a octavos por 3 menos a sobre b, todo por tangente de delta para silos de sección rectangular. ¿No? Bien.
relaciones que determinan los valores nominales de las acciones en el caso de vaciado normal. Campo de aplicación. El total sobre el radio hidráulico es mayor a 3,5, el radio hidráulico es menor a 6 y la excentricidad relativa es menor a 0,4. O sea, todos estos parámetros nos conducen a la definición de un silo propiamente dicho, o silo alto, esbelto, ¿no? Que hemos dicho que vamos a limitarnos a eso, ¿no? Segundo, el vaciado no es mecánicamente anormal y el vaciado no es estructuralmente anormal. O sea, por eso decimos es normal, ¿no? Relaciones que dan el valor de la presión horizontal. Entonces definimos los valores y sub 1 igual a 1 menos e a la menos x sub 1, y sub 2, 1 menos e a la menos x sub 2, y sub 1 raya corresponde a esto para un valor de x sub 1 raya, que corresponde al plano de base, ¿no? Y sub 2 lo mismo, y sub 2 raya es 1 menos x menos e, o 1 menos e menos x sub 2 raya. Para el estado 1, n sub 1 es k sub n1 por gamma por radio hidráulico sobre tangente de delta por y sub 1, ¿no? Que ya está definido aquí, con un valor de k sub n1 igual a 1,15. Este valor gamma por radio hidráulico sobre tangente de delta es el valor de la presión máxima, ¿no? Que lo hemos definido anteriormente, ¿no? Es el valor máximo que puede llegar la presión. Bueno. Estaba en nuestros otros, en nuestros apuntes estaba, ¿ok? Bueno, pero por si acaso eso les digo, está aquí. ¿Qué es este valor, no? El máximo radio hidráulico por gamma sobre tangente de delta. Delta, ok. Esto ahí. Y aquí continuamos con lo que estamos viendo. Bien. No, aquí está. Gamma por radio hidráulico sobre tangente de delta. Para el estado 2, n sub 2 es k sub n2, que también vale 1,15 por la presión máxima por y sub 2, que está dado por esta expresión. Estos valores de N1 y 2 son válidos para una profundidad Z mayor a un Z de transición, siendo el Z de transición igual a H' segunda más la raíz de 6 por el valor absoluto de H' menos H' segunda por Z sub 0, donde Z sub 0 toma el valor de Z sub 0, 1 para el estado 1 que hemos definido hace ratito, ¿no? Y Z sub 0 toma el valor de Z sub 0, 2 para el estado 2. Ahora bien, para valores de la profundidad menores a la profundidad de transición, tenemos que, entonces, aquí tenemos el plano medio de llenado, a partir del cual vamos a
medir las profundidades, ¿no es cierto? ¿No? Aquí tenemos definido el valor de H' segunda y el valor de H'. Entonces, la presión, pese aquí es el plano medio de llenado, o sea, quiere decir inclusive que el material está por encima de esto, ¿no? Está por encima de esto. A ver. Es como si tuviéramos esto, digamos, a ver. Aquí dibujaré. Es el plano de llenado. Es el plano medio de llenado. Coincide con esto, ¿no? Y a partir de ahí estamos midiendo las profundidades, ¿no? Y nuestro silo está aquí. Nuestro silo está aquí. ¿No? El material está aquí, pero, ya digo, como es un talud, un cúmulo, las presiones se computan recién a partir de este valor de H', ¿no? A partir de ese valor recién tenemos una presión cero que luego adquiere a una profundidad Z sub T, medida desde el plano medio de llenado, ¿no? Y que varía de 0 a N sub T. Y a partir de este punto o de esta profundidad ya tiene un comportamiento exponencial, ¿no? O sea, la presión ya va a tener una ley exponencial. Bien. Bien. Si H' es mayor que H' segunda, o si estuviéramos por aquí, ¿no? Se admite que N sub S es K sub N por la presión máxima por X sub T sobre 2 para Z sub S igual a Z sub T más H' segunda sobre Z. Y que la presión horizontal varía linealmente. Por una parte, aquí estamos, ¿no? Entonces, por una parte, varía linealmente de n igual a 0, desde aquí estamos midiendo el n, ¿no? Una vertical, es un gráfico de la presión, desde n igual a 0 hasta n igual a n sub s para una profundidad z igual a z sub s, ¿no? Z sub s. Y de ahí varía, de ns varía a n sub t, ¿no? De n es n sub s para z sub s y varía hasta un valor de n sub t para z igual s sub t. Entonces, en la parte superior, como habíamos indicado, varía de la forma de llenado, de la forma del talud, etcétera, ¿no? O sea, no parte directamente con una función exponencial. Y recién, a partir de esta profundidad de transición, ya tenemos una función exponencial para la variación de la presión horizontal, ¿no? Ok, entonces ya tenemos los valores de n sub s, n sub t y un valor de n sub z, llamaremos, ¿no? Para cualquier otro valor de z. Lo que nos corresponde determinar es ahora el esfuerzo tangencial para cada una de estas profundidades, ¿no? El esfuerzo tangencial acumulado y por último la presión vertical sobre el plano de base, ¿no? Entonces, T sub 1 es N sub 1 por tangente de delta. T sub 2, N2 por tangente de delta. T sub 1 mayúscula es gamma por radio hidráulico por el Z sub 0, 1
por X sub 1 raya menos Y sub 1 raya. T sub 2, gamma por el radio hidráulico por Z sub 0, 2 por X sub 2 raya menos Y sub 2 raya, ¿no? Valor de B es el valor de la presión vertical, ¿no? Sobre un plano horizontal, a considerar para el cálculo del fondo, ¿no? Y a eso llamamos B raya. Y el B raya no es otra cosa que el K sub B por un B sub 0 raya. Y es K sub B por gamma por Z sub 0 por Y raya más H' segunda. Siendo K sub B un coeficiente que toma en cuenta el riesgo debido a la rotura de las bóvedas en el interior del material ensilado. Si este riesgo está excluido en forma cierta, entonces K sub B es 1,25. Para el cálculo de columnas y fundaciones periféricas, K sub B puede tomarse igual a 1. Es un coeficiente, digamos, de maduración dinámica por este impacto, ¿no? ¿Qué ocurre? En un silo, generalmente un silo tiene almacenado el material por largos periodos de tiempo, ¿no? Y particularmente cuando el silo almacena material pulverulento, este se compacta en la parte inferior, ¿no? Y cuando se abren las compuertas suele ocurrir que el material cae en parte, cae en parte. Entonces tenemos, digamos, a ver, ya, aquí vamos a hacer. Entonces, ese es el silo, esta es la tolva, y bueno, decidimos abrir la compuerta, ¿no? Aquí está la compuerta, entonces todo el material está ensilado hasta un cierto nivel o eventualmente puede estar almacenado con un cierto cúmulo, ¿no es cierto? Entonces abrimos esto y en principio todo este sector, ¿no? En principio todo este sector baja, ¿no? Todo este sector sale del silo, ¿no? Por gravedad. Pero como el material ha estado mucho tiempo almacenado, suele producirse un efecto de bóveda, ¿no? Entonces encuentra un estado de equilibrio donde ya no baja, ¿no? Entonces, generalmente aquí se ponen unos ligeros explosivos, ligeros, una chispita de manera tal de que se pueda lograr poner en movimiento todo este material almacenado, ¿no? Entonces, por eso es el coeficiente de maduración de 1,35 que toma ese efecto de impacto que va a caer todo esto para el cálculo de la tolva, ¿no? ¿Ok? Bueno, si está excluido, dice, se tomará 1,25, ¿no? Pero bueno, está excluido, tendrá que poner una vibradora, algo de manera tal de que vaya sacudiendo algo esto, ¿no? En tanto, decíamos que para las columnas y para las fundaciones, ¿no? Para las columnas, no hay tal, porque no cambia la carga, ¿no? No carga, la carga es única, ¿no? Se toma uno. El cálculo se hará sucesivamente para el estado 1 y el estado 2, ¿no?
Posteriormente se hace una verificación del equilibrio global. Pues, ¿qué decimos? Que la presión B sub 0 raya, la presión B sub 0 raya, está aquí. La presión B sub 0 raya es una presión que actúa aquí, ¿no? En el plano de base. Y este ya no es B sub 0 raya, ¿no? Multiplicado por S. Multiplicado por S. S es el área de la sección transversal, ¿no? Del cuerpo principal es más T por L. ¿Qué es T? ¿Qué es T? T es la tensión tangencial acumulada, en este caso, a nivel de la... Otra vez, pues. A nivel del plano de base, ¿no? Este, ya. Entonces, P por el perímetro, ¿qué es esto? Es prácticamente toda la carga que actúa o que está almacenada por encima de esto. Fíjense, es gamma por H por S, ¿no? Donde S es la superficie, H es la altura del material almacenado, por gamma es el peso total. O sea que, como verán aquí, una parte de este peso total, de alguna manera aquí estamos escribiendo cuánto es esto. Este es T sobre el radio hidráulico, ¿no? Eso es lo mismo. De alguna manera estamos indicando que el material almacenado, una parte de este material almacenado es equilibrado por los esfuerzos tangenciales, ¿no? Que se producen, te digo, por fricción, etcétera, ¿no? A lo largo de toda la pared, ¿no es cierto? ¿No? Y la diferencia se transmite como carga vertical, ¿no? Ok, cuidado que va a decir, no, la carga vertical es todo el peso, no, parte está transmitiéndose aquí, ¿no? Y en la medida que el radio hidráulico es más pequeño, una mayor parte es absorbida por el efecto de ensilamiento, ¿no? Justamente porque lleva toda la carga por efecto tangencial, ¿no? B sub 0, ¿no? Es B raya sobre K sub B y es gamma por Z sub 0 y es raya más H prima segunda. Ahora dice, bueno, es obvio, ¿no? Cuando se trata del estado 1, se utilizarán los valores con subíndice 1. Y en el caso del estado 2, los valores con subíndice 2. Bueno, entonces de alguna manera ya hemos determinado las presiones verticales en nuestro silo. Aquí. Hemos determinado digamos, es esto, ¿no? Con todas estas cosas hemos determinado las presiones
verticales a lo largo de toda esta altura, ¿no es cierto? ¿No? Las variaciones n, ¿no? Que podemos escribir como si fuese eso, tenemos una variación perdón. Una variación, ¿no? Que aquí hemos dicho que puede tener una figurita así, y aquí ya va a comenzar nuestra función asintótica, ¿no? Entonces, en cualquier nivel ya tenemos el valor de las presiones normales, N, ¿no? Sobre esta pared y obviamente sobre esta pared, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, y por otro lado, tenemos los valores de los esfuerzos tangenciales, ¿no? Y de alguna manera van a seguir también una fórmula de este tipo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya estamos en condiciones de calcular armadura, llamaremos anular, ¿no? Y la armadura vertical por etapas o por partes, ¿no? Vamos a tener, aquí, en esta profundidad, vamos a calcular este valor de n, y con esto calculamos el esfuerzo anular, que no va a ser otra cosa que n sub 1, n sub 2, n sub 3, lo que corresponda, por el radio nos va a dar el esfuerzo anular de tracción, con lo que vamos a determinar la armadura en este nivel, ¿no es cierto? ¿Ok? Luego, con el esfuerzo tangencial vamos a verificar la capacidad portante de nuestros muros, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, lo que nos resta ahora es determinar y calcular la tolva, ¿no? Calcular la tolva. ¿Ok? Bueno, esto va a seguir. Teóricamente, ¿no? Aquí está tendiendo a ser cero, ¿no? El esfuerzo normal o la presión. ¿Por qué? Porque el radio hidráulico sería en este punto cero. O sea, teóricamente esto tendría una variación, digamos, más o menos así, ¿no? Tiende a cero. ¿Ok? Pero el análisis de esta tolva, un elemento geométricamente complejo, etcétera, sometido a una presión variable, etcétera, ya se hace muy complicado. Entonces, las normas generalmente asumen que la presión a partir de este punto va a ser constante, ¿no? Va a ser constante, así. ¿Ok? Así. Y la norma francesa va a asumir que esta presión que se va a incrementar todo para el cálculo de la tolva, se asume que todo este peso está cargando aquí arriba, el peso del material ensilado, de la tolva, etcétera, está cargando aquí, y con eso calculamos la tolva. O, dicho de otra manera, tendríamos que la tolva estaríamos calculando con una presión N, llamaremos, constante, ¿no? ¿Ok? Por si acaso, les está adelantando esto, vamos a ver a continuación. Acción sobre la tolva, dice. La acción sobre un plano inclinado de superficie unitaria es la superficie unitaria en el caso en que H sobre H mayúscula sea mayor a 0,6, ¿no? Tiene por componente vertical este B' raya coseno de alfa, ¿no? Que ya está referido a esto, ¿no?
qué? Porque el B' que hemos hallado, el B', perdón, sí, el B' raya está referido a una superficie unitaria, pero medida sobre un plano horizontal, ¿no? Sobre un plano horizontal. Aquí tendríamos que ser plano horizontal. Y ahí teníamos definida el valor de B. B, decimos raya, pues está medido sobre el plano de base, pero para una superficie unitaria, ¿no? Para una superficie unitaria. Y el prima por los efectos que hemos visto, ¿no? Ahora, esta presión referida a un plano horizontal nos da que tiene una componente vertical que es B' coseno de alfa y una componente horizontal que es N seno de alfa, siendo alfa el ángulo que forma la tolva con la horizontal, ¿no? Bueno, el cálculo de la tolva se lo tiene que hacer para los estados 1 y 2. Más adelante vamos a ver cómo se puede encarar esta tolva, ¿ya? Bueno, entonces todo eso es para un silo propiamente dicho, silo esbelto, para un vaciado normal, ¿no? Y ahora vemos cómo varía estas presiones cuando ya no tenemos un vaciado normal, ¿no? Relaciones que determinan los valores nominales de las acciones en el caso de silos con vaciado anormal. Entonces, primero definimos un vaciado geométricamente anormal. Este se presenta igual al caso del vaciado normal, salvo que la salida del material es excéntrica y que el valor del psi es mayor a 0,4, ¿no? Entonces decimos que los valores de N1, N2, T1, T2, T1 mayúscula, T2 mayúscula, B1 y B2 mayúscula son idénticos a los del silo con vaciado normal. Pero además se debe considerar un estado 3 que se haya definido por una presión N3 que es igual al N2 más el 10% del N1 para el caso en que la excentricidad psi se haya comprendida entre 0,6 y 1, ¿no? En cambio, si está comprendida entre 0,4 y 0,6, N3 es N2 por 0,10, que multiplica a 5 por psi menos 2 por N1, ¿no? Bien, entonces vamos a aplicar esto. Es un estado de carga más, ¿no es cierto? ¿No? Para silos rectangulares se admite que la acción N3 se puede aplicar al mismo tiempo sobre los 4 lados. Uno, sobre 2 lados opuestos, quedando los otros sometidos a N2, ¿no? Sobre un solo lado, quedando los otros 3 lados sometidos a N2. Entonces, este párrafo nos lleva a la necesidad de verificar y de analizar 6 estados de carga. ¿Por qué? Vamos a dibujar aquí um, a ver, aquí. Okay. No, abriremos un ratito. Uy, he tenido que llegan tarde varias personas. No se nota cuando están entrando. Ya.
Bueno, entonces los estados de carga que vamos a considerar son los siguientes, ¿no? Cuando hay ese vaciado geométricamente anormal, vamos a tener un, dos, tres, cuatro. Estamos hablando de un mismo silo, ¿no? Espero que sea similar, ¿no? Entonces tenemos primero un, voy a dibujar con N3, N3, perdón, con rojo, ¿no? Ah, aquí está N3, N3, N3. Otro estado de carga, N3, N3, N3. Otro estado de carga, N3, N3, N3. Otro estado de carga, N3, N3. Otro estado de carga, N3, N3. Otro estado de carga, N3, ¿no? Y aquí nos falta 1 a 7, les decía yo. Ya. Entonces, todos estos son N3, ¿no? Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Y todo porque el vaciado es excéntrico. Entonces siempre hay que procurar hacer una, una compuerta céntrica, ¿no es cierto? Y aquí vamos a tener un N2, ¿no? Un un N2. Ah,
Bueno, ya no vamos a estar escribiendo todito, ¿no? Listo, ¿no? Lo que hemos dibujado, sí, sí, como digo, son 7 estados de carga que tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque nuestro vaciado es geométricamente normal. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un vaciado, perdón, una salida excéntrica, por decir algo esto, ¿no? Ahí, ¿no? Bueno, complicado, listo. Los alemanes tienen otra forma de encarar esto cuando hay esta combinación, ¿no? Cuando hay una excentricidad. Y es la siguiente, a ver, vamos a, más fácil va a ser borrar todo y tenemos esto. Digamos nuestra sección es esta, ¿no? Y solamente para propósitos de guía voy a dibujar, pero los ejes. Voy a dibujar los ejes, ¿no? ¿Ya? Y supongamos que nuestra compuerta de salida está aquí. Entonces, primero tienes que hacer el análisis en esta forma y el método consiste en lo siguiente, en que primero vamos a centrar esto de manera tal que vamos a tener esto así, perdón. Perdón. O sea, vamos a tener un silo de esta manera, donde nuestra salida, ya está céntrica, ¿no? O sea, muy grande. Entonces analizamos un silo donde ya lo hemos centrado según el eje X, ¿no? Bueno, otro tienes que hacer que lo vamos a centrar según el eje Y. ¿Qué va a ser aquí? Aquí vamos a tener un silo de esta forma. Un silo más o menos de esa forma, ¿no? Donde nuestro silo lo hemos centrado está aquí.
verde tenía que haber sido eso, pero... Ay, Dios, Dios. Pero, ¿no? Lo hemos entrado en este sentido, pero sigue excéntrico en este, ¿no? Ya lo hemos centrado en este. Y por último, lo que hacemos es un silo donde este esté centrado, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener un cuarto silo, vamos a ponerlo aquí, un cuarto silo, que va a ser así, de esta forma. Un ratito, un ratito. Está bien, ¿no? O sea que esta longitud es igual a esta. ¿No? Entonces ya está centrado el silo. Entonces, por qué es esto? Porque normalmente una salida excéntrica prácticamente lo que produce es que en esta cara, las presiones van a ser menores. ¿Por qué? En este sectorcito, el radio hidráulico en esta dirección es menor, ¿no? En cambio, en este sentido es mucho mayor. Y aquí también es mucho mayor, ¿no? Entonces, van a haber diferentes presiones en todo este sector, ¿no? Entonces, para tomar en cuenta eso, es que se está centrando primero según un eje, luego según el otro eje, y luego en los dos sentidos. Y al final, ¿qué es lo que hemos hecho? Que estamos tomando un silo donde el radio hidráulico es mucho mayor, o sea, el efecto de ensilamiento es menor, por lo que la presión va a crecer, ¿no? ¿Okay? Ese es el castigo que se nos da por proyectar una salida excéntrica, ¿no? Bueno, a ver, a propósito, uh, hace años atrás, eh, en un establecimiento agrícola en Santa Cruz, ¿no? Tenían un silo que en principio estaba trabajando perfectamente con, ¿no? Una salida céntrica, ¿no? Con una salida céntrica, llamemos, está trabajando aquí, está trabajando aquí, ¿no? Y a partir de este punto ya, digamos, en una en otra dirección, tenían su cinta transportadora o todo el dispositivo de evacuación, ¿no? Del silo, ¿ok? Digamos en ese sentido, digamos, ¿no? Y a los dueños se les ocurrió comprar otro silo, ¿no? Entonces compraron otro silo, más o menos de las mismas características, ¿no? Aquí, ¿no? Y para utilizar un solo dispositivo ¿no? De salidas, ¿no? Un ratito. Esto tendría que haber sido así, ¿no? Y, y sacar, llamaremos, por este lado y por este otro lado y sacar todo bien, ¿no? Pero al dueño se le ocurrió la buena idea, ¿no? La buena idea de modificar esto, ¿no?
modificar esto y utilizar un solo dispositivo de salida, más o menos, ¿no? Algo así, junto y tener casi un mismo dispositivo de salida. ¿Qué ocurrió? Pues que el silo se comportó de forma muy diferente. ¿Por qué? Porque ya tenía salidas excéntricas, es un vaciado excéntrico y catapum, ¿no? Corazón, ¿ok? Así nomás es, porque cambian, como hemos dicho, las propiedades de todo esto. Eso hay que tener muy, muy presente, por cierto. Ahora a ver. ¿Dónde estamos? Aquí. Bueno, eso para el caso de silos rectangulares, ¿no? ¿Qué pasa para los hilos cilíndricos? Dice, en principio dice la normativa, se considerará el más desfavorable de los siguientes casos, ¿no? Una acción uniforme en todo el perímetro igual a N3, ¿no? En todo el perímetro igual a N3. ¿Qué significa eso? Tener esto y vas a tener nuestro N3 por ahí, ya, aquí, ¿no? Ya, es el valor de N3, ¿no? ¿Ok? Acción sobre la mayor parte del perímetro igual a N2 y en el resto igual a N3. ¿Qué significa? Sobre la mayor parte del perímetro. Ah, caramba, entonces yo diría, mayor parte del perímetro puede ser 51%, ¿no? Pues yo diría, ¿no? Tenemos que aplicar a esto una cosa como esta y aquí un valorcito de, perdón, ay, caramba, no, caramba. Bueno, vamos a dibujar con ¿qué N2 estaría aquí? Tan, 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 tan. Una mayor parte, dice, ¿no? Es mayor del 50%, ¿no? O también podría ser el 90%, es medio raro, ¿no? ¿Ok? Entonces dice, acción sobre la mayor parte del perímetro igual a N2 y en el resto igual a N3, lo que origina momentos de ovalización adicionales a los esfuerzos de tracción originados por N2. Bueno, felizmente leemos un poquito más adelante y nos salva esta duda. Entonces, ya, directamente nos está dando el valor del momento de ovalización, que es igual a mu por N3 menos N2 por L al cuadrado, ¿no? Siendo mu igual a 0,12 para silos que no admiten fisuración, igual a 0,08 para silos con fisuración normal, igual a 0,04 para silos con fisuración no perjudicial, ¿no? Entonces ya directamente nos han dado el momento y el momento de ovalización, ¿no? ¿Ok? Bueno, el siguiente punto es también un vaciado anormal, pero esta vez un vaciado mecánicamente anormal. Otra vez estamos siempre en el campo de aplicación válido para silos propiamente dichos o silos altos o esbeltos, ¿no? Bueno, entonces dice, el vaciado no es estructuralmente anormal.
¿no? La presión máxima del aire insuflado cumple estas condiciones. Cumple estas condiciones. Ups. Ah. Ya. Que tenemos en la parte inferior, ¿no? Una presión máxima del aire menor a 1,05 de la presión para el estado 1, ¿no? En la parte superior, ¿no? Una presión del aire menor a un veinteavo de N sub 1. ¿Cuánto es esto? Tenemos aquí el valor de H igual a H mayúscula igual a H, ¿no? Esta altura es menor o igual a H sobre 20. Y esto es H menos H sub F, ¿es cierto? Menos esta parte, ¿no? Pues de esa manera tendríamos que calcular eso. Entre 0 y Z, entre valores de la profundidad que medimos a partir del plano medio de llenado, entre valores de Z de H menos H sub F y 0, o sea, para toda esta parte, se tomarán acciones iguales a N2 si el vaciado es geométricamente anormal, y a N3 si el vaciado es geométricamente, normal, y a N3 si el vaciado es geométricamente anormal. Para valores de Z, entre H menos H sub F y H, ¿no? Para este sector se tomarán acciones iguales a un valor de N3' con el mayor valor de 1.7 N1 o N sub 2 más P, siendo P la presión máxima del aire, o N3 del caso de vaciado geométricamente anormal, ¿no? Y ahora, por último, un otro estado de silo, de vaciado, tenemos este. Silo con vaciado estructuralmente anormal. Caso de silo con cereales con chimenea central provista y orificios en toda la altura, ¿no? Entonces, nuestro silo tiene una chimenea con varios orificios de donde se puede ir extrayendo, de donde se va a extraer, ¿no? Nuestro silo, y al interior hay una chimeneita con perforaciones, ¿no? Con perforaciones. No, bueno, aquí hay, vamos a dibujar, aquí están los huequitos, ¿no? Perdón. Aquí están los huequitos. Pues hay un movimiento de toda la masa, ¿no? Ese es un vaciado estructuralmente anormal, ¿no? Bien. Otra vez se cumple los requerimientos geométricos para los hilos altos o propiamente dichos, ¿no? Dice, solo se considera un estado denominado U', o perdón, 1', y calculado con lambda sub 1', el menor valor de 1.4 lambda sub 1 o lambda sub 2. Y las profundidades de referencia son Z sub 0,1', el radio hidráulico sobre tangente de delta, que multiplica lambda sub 1', donde X es igual a Z menos H' segunda sobre Z sub 0,1. Y 1 menos a la menos X, la presión horizontal está dada por K sub N igual a 1,15 por la presión máxima por Y.
El esfuerzo tangencial está dado por N por tangente de delta. Y el valor de la presión vertical al nivel del plano de base está dado por K sub B igual a 1,25, sea para el cálculo de la tolva, por gamma por Z sub 0 y E raya más H prima segunda. Y definimos un valor de B prima raya, ¿no? Ok, y este B prima raya es el B raya, la presión en el plano de base, más 1,25 gamma por B sobre S. ¿Qué es B? Es el volumen almacenado en la tolva, ¿no? Ese es el volumen almacenado en la tolva, ¿no? Y el volumen almacenado en la tolva lo estamos dividiendo entre la sección transversal sobre un plano horizontal, sobre el plano de base, ¿no? O sea, le estamos incrementando el volumen a la parte superior, ¿me entienden? ¿No? Es como les decía, para tomar en cuenta el efecto de ese, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es volumen de la tolva, ¿ves? Ustedes van a poner. Caso de silo de azúcar con salida por pequeños orificios y mecanismo en la parte superior. Campo de aplicación, la relación de esbeltez, llamaremos H sobre el radio hidráulico, es menor a 6, pero mayor a 3,5, y el radio hidráulico es menor a 12,5 metros. Los restantes casos, idem al caso A. Y por último, ahora sí tenemos el último caso de silos de homogeneización. Se denomina silo de homogeneización a un silo en el cual la introducción de aire bajo presión tiende a crear una mezcla del material ensilado. Se admite que la introducción del aire tiene como resultado transformar el material pulgurulento, ¿no?, en un material con propiedades de líquido, ¿no? No es en un material con propiedades de líquido de peso específico gamma prima, peso que es inferior al peso unitario del material pulgurulento. Este valor de gamma prima tiene que ser definido por el ingeniero industrial o el propietario, ¿no? Entonces, al tener ya una suerte de líquido, entre comillas, entonces ya el efecto de ensilamiento se pierde, ¿no? Y se va a presentar una variación de la presión horizontal lineal, ¿no? Proporcional a la profundidad, ¿ok? Campo de aplicación, el mismo que para los hilos de vaciado normal, vaciado geométricamente anormal o mecánicamente anormal. Estados a considerar, se consideran los tres siguientes estados, suponiendo para cada uno de ellos que el material llena completamente el silo. Tenemos el estado 1, el estado 2 si el vaciado es normal, ¿no? Y el estado 3 si es geométricamente anormal, ¿no? O eventualmente el estado 3' si es mecánicamente anormal. Y ahora viene un cuarto estado de carga, un estado 4 en el cual se supone que se trata de un líquido de peso específico gamma prima, se supone, ¿no? ¿Ok? Pues ahí la norma no dice nada más ahí, pero como les decía, ya ha cambiado, tenemos el efecto de ensilamiento y la teoría para determinar la presión normal es la lineal, ¿no? Gamma prima por H. Para los estados 1 y 2, eventualmente 3 o 3', se tomará en cuenta los valores de pi, gamma y delta correspondientes al material almacenado en reposo. ¿Ok? Bueno, luego vamos a ver la normativa americana, ¿no?
donde en efecto hace mención a cada uno de estos estados o condiciones de vaciado, pero no dice cómo calcular, ¿no? Pero dice se debe tomar en cuenta, etcétera. Entonces, de alguna manera, tenemos que recurrir a la normativa francesa, que es más completa en ese sentido. Ok, ahora vamos a retornar a nuestros apuntes. Ya conocemos los esfuerzos, ¿no? O bien las presiones. Lo que tenemos que determinar ahora son las solicitaciones. Aquí, ¿no? Bueno, entonces tenemos, ojo, aquí estamos dando otra nomenclatura, ¿no? Lado mayor B. En todo lo que hemos visto anteriormente, el lado mayor era 2B y el lado menor 2A, ¿no? Ok. Y ahora ponemos A y B. Entonces, como son hilos altos, fundamentalmente las solicitaciones principales se presentan en los planos horizontales, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos que analizar un marco de altura unitaria a una profundidad de Z sometido a la presión del material ensilado, a una presión N, ¿no? Estamos llamando N, que puede ser, como hemos visto, N1, N2, N3, N3', etcétera, etcétera, ¿no? O N3, o N4 también, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos la presión. Bueno, la cuestión donde dibujamos es convencional, ¿no es cierto? Vamos a decir que el esfuerzo de la presión actúa de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces va a traccionar en el tramo las fibras exteriores y al interior va a traccionar las fibras interiores en los vértices, ¿no? Entonces, el momento en los vértices está dado por menos n sobre 12 por b cuadrado más k sub a al cuadrado sobre 1 más k. ¿Qué es k? Es la relación de rigideces, ¿no? La relación de rigidez. ¿Cuál es la relación de rigideces? La rigidez está dado por I sub a sobre a y I sub b sobre b. Entonces, pero esto, el a se lo ha pasado arriba, ¿no? Entonces, K es A sobre B por I sub B sobre I sub A, donde I sub B es la rigidez de la cara mayor y I sub A es la rigidez de la cara menor. Bueno, ahora esto también es teórico, ¿no? Porque generalmente estos momentos son bastante fuertes en comparación con los momentos de tramo. Y ese mismo momento. Entonces es un absurdo tomar un espesor para este y otro espesor para este, ¿no? Mejor nos olvidamos y hacemos un solo espesor. Entonces dice, si las paredes tienen el mismo espesor, que debería ser la solución normal, entonces I sub A es igual a I sub B, y esta expresión del momento se reduce a menos n sobre 12, que multiplica a b al cubo más a al cubo sobre b más a, ¿no? ¿Ok? Ahora, si el silo es cuadrado, entonces a es igual a b, ¿no es cierto? Entonces, esta formulita se reduce a menos n sobre 12 sobre, o todo por 2a al cubo sobre 2a, y este es igual a n sobre 12 por a al cuadrado. Perdón, aquí falta algo, ¿no? El menos, ¿no? El menos, que es negativo, que estamos tomando aquí. Y de ahí, bueno, aquí ya lo hemos dibujado cristianamente, ¿no? Hemos determinado los momentos en los vértices. Lo único que nos queda para determinar el momento en el tramo es colgar, entre comillas,
el momento isostático a partir de los momentos en los vértices, ¿no? Entonces aquí tomamos esta línea de cierre, descolgamos el momento isostático y determinamos el momento de tramo, ¿no? En todos los casos anteriores, los momentos a medio tramo de los lados son m sub b es n por b cuadrado sobre 8 menos el valor absoluto del momento en el vértice. M sub a, n a cuadrado sobre 8 menos el valor absoluto del momento en el vértice, ¿no? Bueno, independientemente del momento flector, se presentan esfuerzos normales, ¿no? Los esfuerzos normales en cada lado son, en el lado corto, n sub a es n por b sobre 2. O sea, es más grande el esfuerzo normal en el lado corto que en el lado largo, ¿no? Porque es la reacción, ¿no? NB sobre 2, NA sobre 2 para el lado largo de tracción. Bueno, en muchos casos en los que, bueno, no es este el caso, se presentaría cuando el silo, digamos, es muy, es alargadito, tiene una forma, la relación de lados es una cosa como esta, ¿no? Entonces vas a tener un momento muy grande aquí, ¿no? Entonces, al descolgar el momento isostático, puede que no cambie de sentido, ¿no? Puede que no cambie, que quede como ha quedado aquí, ¿no? Pero en esos casos, lo que se recomienda es siempre tomar un momento positivo, llamaremos, que tracciona las fibras exteriores en el tramo igual a NA cuadrado sobre 24, ¿no? ¿Ok? Además, para el lado más corto, siempre se debe considerar que el momento en el tramo sea mayor o igual a n cuadrado sobre 24. Resumiendo, dice entonces, ¿no? Bueno, resumiendo, por efecto de la acción del material encerrado, las paredes estarán sometidas a flexión compuesta. Para el caso de las acciones NP, se recurre a formularios con las siguientes disposiciones de cargas, ¿no? Vas a sumar, vas a tener esto, vas a sumar esto, vas a tener esto, sumando, restando, o salvo que hagan su análisis específico de un marco cerrado, ¿no? Que han debido llevar en su curso de hiperestáticas 2, ¿no? Seguramente. Marcos cerrados. Bueno, aquí solamente estoy mostrando tres, un casito así. Les he dado este fascículo relativo a tanques rectangulares, donde está todo un formulario para el cálculo de estos marcos cerrados con distintas condiciones de carga, ¿no? Perdón. Esto es, se deberá calcular los momentos adicionales por presiones desequilibrantes. Véase el fascículo TR, ya no me acuerdo cuál era. Este fascículo, un ratito. Este, ¿no? ¿Ok? Entonces hay para una sola carguita, combinan con o les restan a etcétera, etcétera. Con una buena combinación van a determinar los momentos en los vértices, ¿no? Para esos casos de vaciado
geométricamente anormal, mecánicamente anormal, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya se les ha pasado esto, ¿no? Bueno, sigamos a ver. Sección circular. Es lo mismo que hemos visto en el caso de tanques de sección circular, ¿no? Para el caso de un silo aislado de sección transversal circular, las solicitaciones por efecto de la presión horizontal N, producida por efecto del material ensilado, tenemos un esfuerzo anular de tracción que es igual a la presión por el radio. Y el momento es cero. Para polígonos regulares, ¿no? Tenemos el momento en el ángulo es menos n a cuadrado sobre 12, ¿no? Donde A es el lado del polígono, ¿no? Y en el lado, a medio tramo de los lados, es na cuadrado sobre 24. Para el caso de un polígono hexagonal regular, esto resulta N087 a N, ¿no? Para el caso de un octógono, N es 1,21 por A por N, donde A es el lado del polígono. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? A ver, sigamos. Secciones de otras formas. Esto es, digamos, una aproximación para el cálculo de secciones de otras formas, que muy rara vez se da, pero se da, ¿no? Particularmente cuando, qué sé yo, el espacio destinado a un silo es muy irregular o se quiere explotar al 100% un área, entonces vamos a tener polígonos irregulares, etcétera, ¿no? Entonces ya dar unas fórmulas específicas cuesta, porque han visto el radio hidráulico, varía todo, dice. Secciones de otras formas. Una buena aproximación puede ser obtenida por el método de Probst, el mismo que parte de los siguientes supuestos o hipótesis, ¿no? Las paredes tienen un espesor constante y están sometidas a momentos de flexión y esfuerzos de tracción que determinan una línea de presiones, ¿no? Una línea de presiones. ¿Qué? Bueno, esto tendríamos que poner en comillas. Dice, para los hilos es en realidad una línea de tracciones, ¿ya? Que se supone circular, otra vez aquí. En realidad, esta curva está compuesta por varios tramos de curvas parabólicas, ¿no? ¿Ok? Bueno, ustedes han debido ver el análisis en su curso de resistencia de materiales, el cálculo gráfico, yo más han debido ver, ya no sé cómo es ahorita, de bóvedas, ¿no? Entonces ahí lo que uno verifica es que si la línea de presiones se halla dentro del tercio central, de manera tal de que se presenten exclusivamente presiones dentro del arco, ¿no? Entonces ahí vamos dibujando. ¿Y a qué es igual la excentricidad, digamos, de la línea de presiones? No es otra cosa que momento sobre el esfuerzo normal, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces dice, el radio de la curva de presiones, otra vez, ¿no? Se obtiene a partir de, tenemos un círculo equivalente, llamaremos, ¿no?
con radio R, que es igual, pi por radio al cuadrado es igual a 1 por 1,03 de S, donde S es la superficie de la sección transversal considerada, ¿no? Bueno, el esfuerzo normal de ese silo está dado por N, la presión, por este radio del círculo equivalente, ¿ok? Y el momento está dado por B' por este esfuerzo normal, ¿no? Donde B' es la diferencia de la figura, o sea, del eje del silo real, ¿no? Al círculo equivalente de radio R, ¿no? Bueno, aquí se presenta una verificación del método y para verificar se está asumiendo un silo, diremos, irregular, entre comillas, que corresponde a un silo cuadrado, ¿no? Que para ver, digo, la validez del método, ¿no? Entonces, en este caso, el silo va a tener, el silo real tiene una superficie a cuadrado, ¿no? Entonces sacamos el radio con esta expresión, ¿no? El radio es 1,03 sobre pi, la raíz de 1,03 al cuadrado sobre pi, ¿ok? Lo que nos daría, ¿qué cosa? 0,573 de A, ¿no? Ahora bien, aquí vamos a, en forma genérica, si el radio es 0,573, este es el radio, es más grande, ligeramente mayor a medios, ¿no? Aquí vamos a tener un valor B', aquí un valor B', que no es otra cosa que esto menos A medios, ¿no? O sea que estamos 0,5 y este valor de B' es 0,073 de A. Pero eso tenemos en el tramo. En el vértice tenemos que hallar este vértice, ¿no es cierto? Esta dimensión del vértice que es A por raíz de medio, menos el radio. Entonces C' es A por raíz de un medio. O sea, sale 0,13 de A, ¿no? Entonces, en definitiva, tenemos que N es el N de la presión del silo por R, pero R hemos determinado 0,573 de A, ¿no? Entonces N va a ser 0,573A por N, ¿no? Y el momento es B', B' es 0,073, pero en el ángulo 0,13 de A, 0,13 de A por N, por este valor. Entonces, reemplazando valores, nos sale que el momento en el ángulo es menos 0,0767 a cuadrado por N cuadrado. Y en el lado, por B, es 0,073 de A por N. Reemplazando el valor de N, aquí es 0,0418 a cuadrado por N. El valor exacto lo obtenemos de nuestras formulitas, ¿no? Que de esta formulita, aquí está el valor exacto, ¿no? Si es cuadradito, perdón, ¿dónde estábamos? Sección cuadrada, n al cuadrado sobre 12, ¿no? Entonces verificamos con eso. El valor exacto es n al cuadrado sobre 12. Y nos da, ¿cuánto? 0,083. 0,083 a cuadrado por n. Y en el lado nos resulta 0,0417 a cuadrado n. Pues fíjense que aquí hay una ligera diferencia de un 10%, ¿no? Y aquí es prácticamente igual el momento en el lado. Entonces decimos que
el método de Prost funciona, ¿no? Bueno, nadie va a hacer por el método de Prost un silo cuadrado, ¿no? Obviamente. Vamos a verificar un caso un poquito más jalado de los pelos, con un rectángulo, ¿no? Ya con valores reales, digamos, un rectángulo donde A es igual a 2 metros y B es 3 metros, ¿no? Entonces, sacamos primero el área, S es igual a A por B, 6 metros cuadrados. Entonces, el radio es la raíz de 1,03 de 6 sobre pi, nos da 1,402, ¿no? Entonces, dibujamos nuestro círculo equivalente, llamaremos, ¿no? Y vamos a tener a este valor de A', este valor de B' en el lado corto y en el lado largo, y un valor Que de si me C' gusta estar en soltero. el vértice, ¿no? Entonces, A' no es otra cosa que este valor de A' no es otra cosa que 3, o sea, la mitad de 3, 1,50, menos R, ¿no? Menos 1,402, nos da 0,098. B' es la mitad de 2, 1 menos 1,402, nos da 0,402 metros. Y el C' no es otra cosa que 1,5 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Es este valor, menos el valor del radio 1,402, nos da 0,40, ¿no? Entonces, por Prost, hallamos que el esfuerzo normal va a ser R por N, 1,402, ¿no? ¿Ok? Y el momento en A es A' por N es igual a A' por 1,402, ¿no? Por esto. Y A' es 0,098, entonces 0,098 por esto nos da 0,137 N. En el lado más largo es B', es 1,402, es B' por 1,402 por N, entonces multiplicando 0,402 por este valor de N nos da 0,564 de N y en el ángulo nos sale 0,561. Los valores exactos salen en el ángulo 0,583, ¿no? Algo mayor que esto. En los lados nos da 0,083 y en el lado corto largo 0,542, que es casi igual a esto, ¿no? ¿Ok? Bien. Vamos a quedar ahí, jóvenes. Nos vemos el día de mañana a las 8. Un ratito. ¿Hemos arreglado algo? Sí. Hemos arreglado algo, sí. Ya, vamos a salvar esto. Bien. A ver, bien. Bien, hasta el día de mañana, jóvenes. Hasta mañana, ingeniero.